Hoy, a eso de las 10:30, debería continuar la discusión para definir los escaños reservados de la Convención Constitucional. Algunos de los puntos en donde todavía no se alcanza acuerdo entre el oficialismo y la oposición son la creación de un padrón electoral indígena y la definición también de quiénes se podrían presentar como candidatos. Queremos conversar sobre el tema con el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Alfonso de Urresti. Gracias por estar con nosotros, senador, muy amable. Buenos días, Sebastián. Senador, primero actualicemos en qué punto está la discusión. Ayer se retomó esto, pero queda postergado. A las 10:30 se retoma. ¿En qué etapa están de la negociación y cuán cerca están de llegar a un acuerdo? Mire, yo creo que después del contundente triunfo el domingo de la opción apruebo y la convención constitucional, Ujú. urge tener un padrón, una conformación lo más pluralista, lo más representativa de este país. Ya en enero logramos zanjar que la convención constitucional sea paritaria, hombres y mujeres 50 y 50 en la representación y creo que la inclusión de los pueblos originarios es fundamental. Nosotros tenemos una indicación que hemos suscrito junto a los senadores de la oposición, principalmente Buenchumilla, Araya, en el cual establecemos que debieran haber 23 escaños reservados para los pueblos originarios, Ujú. debiera ser supranumerario sobre los 155 y con autoidentificación, en definitiva, que quien concurre a la urna señala si pertenece a alguna etnia y sobre esa base puede sufragar en ese padrón. El gobierno, el oficialismo ha hecho una contrapropuesta, pero claramente está muy lejos todavía de la solución. Hoy día a las 10:30 tenemos que escuchar a principalmente el Consejo de Pueblos Atacameños, Ujú. quechuas que estaban pendientes y sobre esa base yo voy a poner sobre las 11:30 en votación este proyecto y aquí el Sí. gobierno tiene que hacer una contribución. Yo valoro que hay algunos sectores del gobierno que parece que escucharon, que oyeron este Ajá. tremendo triunfo, pero seguimos con un Senador, gobierno ciego, sordo a este requerimiento. ¿por qué dice que es un gobierno ciego y sordo ante lo que ustedes están planteando? ¿Cuál es la distancia entre ambas posiciones? Porque el gobierno ha hecho su propia propuesta y no es que se cierre la posibilidad de tener los escaños reservados, sino que está en el detalle. ¿Por qué usted dice que están más cerrados ahora? Sí, pero no es un detalle menor que si nosotros consideramos que en el último censo el padrón electoral de los pueblos originarios es un 12,8, nosotros le estemos asignando en el porcentaje. Ujú. Hemos concedido que puedan ser dentro de los 155. Dentro de los Sí, 155, 12,8 no son 15 escaños escaños. Mm. indígenas. Entonces, ¿por qué tiene que haber un recorte? ¿Por qué tiene que haber una disminución? Porque se basa ¿Por en el qué tiene que registro de la ser CONADI, acorde? entiendo, ¿no? No, no, pero el registro de la CONADI es un registro distinto, es para otros fines. El registro de la CONADI se ha hecho para el tema de tierras, de otros reconocimientos. Ahí no está la autoidentificación. Tú concurres a la urna y tú te identificas como perteneciente a una etnia. En este Ujú. país durante mucho tiempo se ha perseguido, se ha excluido a los indígenas. Hay mucha gente que no se inscribió en la CONADI porque simplemente o está en el mundo urbano o porque por un tema de discriminación. Entonces ese no es un padrón que se pueda utilizar única y exclusivamente para efectos electorales. Entonces, el censo, si confiamos en nuestro país que el censo efectivamente determina ese porcentaje, debiéramos tener ahí una representación. Y aquí es donde el gobierno y las autoridades tienen que tener convicción de que una convención constitucional con la mayoría brutal que ha habido el fin de semana tiene que abrirnos a otras discusiones, tiene que abrirnos a un Estado plurinacional, al reconocimiento de los pueblos originarios, Ujú. a tener representación, por ejemplo, la etnia aymara, los pueblos rapanui, bueno, el pueblo mapuche, ¿para qué decir? Entonces, yo espero que entiendan que este país ha cambiado y que una constitución la hacemos entre todos y todas, y particularmente con activa participación de los pueblos originarios que no han participado, Ujú. que no tienen ninguna Senador, letra en los textos constitucionales anteriores. y desde el punto de vista de cómo el gobierno y la oposición entienden este proceso, ¿cuál cree usted que es la diferencia? Más allá de los números de escaño o de cuál es el registro, ¿cuál es el concepto que hoy día está distanciando? ¿Cómo lo entienden de distinta manera que les impide llegar a ese acuerdo? ¿Qué cree usted que está ahí?
Mire que desgraciadamente, Sebastián, nosotros seguimos con este sistema del veto de la derecha, siendo minoría la derecha en Chile tiene un veto. Nosotros para llevar adelante esta reforma necesitamos 26 votos en el Senado. La oposición tiene 24, 23, 24 votos. Entonces necesitamos contar con ellos para poder llegar a llevar adelante esta iniciativa. Entonces tenemos el veto. Si no te dan, si no hay dos o tres senadores de gobierno que votan a favor de una iniciativa, no logra haber avance. Entonces eso es lo que tiene trabado y eso es lo que Chile se cansó y eso es lo que ha quedado en evidencia. Estos cerrojos, este veto permanente que tiene la derecha para en materia de previsional, en materia constitucional, de pueblos originarios, de recuperación de las aguas para Chile. En enero ganamos 24-12, ganamos una votación para recuperar las aguas para todos los chilenos y perdimos. Entonces, eso es lo que ya Chile ha evidenciado y está claro que no es posible con un gobierno que sigue encerrado, atrincherado ahí en sus convicciones conservadoras que lo lastran. Ahí hay un... Pero a eso voy, senador. Son de las tres comunas, yo no me cabe duda que son de esas tres comunas donde ganó el rechazo. Pero senador, a eso voy. Usted habla de un atrincheramiento, pero no es que el gobierno no quiera que existan los escaños, sino que el gobierno tiene una posición diferente. Y por eso digo, ¿cuál es la diferencia política en el análisis que está haciendo el gobierno que impide llegar a ese acuerdo a su juicio? Bueno, porque ellos temen, ellos han sido permanentemente refractarios a el reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces dicen, bueno, reconozcamos, pero un porcentaje menor. Reconozcamos 15 integrantes nomás, cuando corresponde, de acuerdo al 12,8, corresponden 23. Entonces, ¿por qué los pueblos originarios tienen que estar subrepresentados? ¿Cómo yo le explico a los pueblos aymara que no tengan una representación proporcional a lo que corresponde, o el pueblo mapuche, principalmente en el sector territorial donde habita, pero también en las grandes concentraciones urbanas? ¿Por qué tienen que ellos nuevamente sacrificar la representación y tenemos una sobrerepresentación de esa élite de las tres comunas santiaguinas de donde ha ganado el rechazo? Entonces, eso es lo que el gobierno no entiende. Es lo mismo que ocurre con el sistema previsional, que nos siguen diciendo que el sistema de AFP es bueno, y vemos que viene un segundo retiro de AFP porque es un sistema que se desfondó. Entonces, si algo que tiene que cambiar en este país, y esperamos que con la nueva constitución, es salir de esos paradigmas equívocos que durante tanto tiempo han dominado nuestra sociedad, principalmente con la hegemonía desde el año 80 con esta constitución. Yo espero ahora a las 10:30, como le digo, vamos a escuchar a los distintos pueblos que no habían sido recibidos anteriormente, y vamos a poner en votación y que la ciudadanía vea cómo vota sus autoridades y el gobierno se haga cargo, porque además tenemos una mirada internacional desde el punto de vista de todos los convenios internacionales, representación en esas instancias, señalan que hay que avanzar hacia eso. Como logramos en enero romper y establecer que tuviéramos una convención paritaria, que vaya que costó poder hacerlo, mitad hombres, mitad mujeres, porque culturalmente, yo creo, Sebastián, hay un cerrojo. Senador, hay otro tema que nos gustaría conversar con usted y tiene que ver con el avance del proyecto de este segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Ayer se aprobó en la Comisión de Constitución, es su primer trámite recién, pero el escenario parece distinto al trámite del primer retiro, porque esta vez fue bien contundente la votación con votos incluso de diputados del oficialismo, del gobierno. ¿Cómo ve usted el trámite y cómo ve el escenario ahora en el Senado? Mire, queda todavía un trámite en la Cámara de Diputados porque se votó en general, se tiene que votar en particular como presidente de la Comisión de Constitución. En el Senado yo le voy a dar la mayor rapidez, la mayor celeridad. Creo que hay un aspecto importante que tenemos que incluir y en eso al menos pondré atención para que esas 600.000 personas que tienen rentas vitalicias y que no recibieron en la primera retiro podemos poder ver la fórmula y también la posibilidad de retención efectiva para quienes son deudores de pensiones de alimentos. Pero esto nuevamente, un gobierno sordo, ausente y conservador atrincherado defendiéndole el negocio a las FP y no estableciendo un nuevo sistema previsional. Entonces, yo creo que esta es una ola que no se va a detener y espero que a final de año estemos aprobando esa reforma del retiro. Yo la voy a poner en tabla y la voy a votar a favor de todas maneras porque es insostenible la condición de vida de Senador, miles de personas a lo largo de todo Chile que urgen por tener ese retiro. Senador, pero el primer retiro se planteó como un único retiro por una sola vez. Y estamos discutiendo un segundo. Nada evitaría que habláramos después de un tercero o un cuarto. En definitiva,
el proyecto, si es que avanza, empieza a plantear de otra forma la discusión sobre el sistema previsional también. Pero de todas maneras, usted da en el clavo, Sebastián, si nosotros no tenemos un sistema de seguridad social, nosotros tenemos un sistema de ahorro forzoso. Nosotros tenemos un sistema de cuentas individuales sobre las cuales hoy día en una desesperación los chilenos y chilenas van a ir sobre ellas. Porque si hay un gobierno que no se hace cargo de ayudar, de acompañar en la salud, en la educación, en los dividendos, en cuántas cosas hay que no están endeudados hoy día los chilenos ante una situación desesperada, obviamente se va a ir sobre eso. Y esto demuestra los pies de barro, la estafa piramidal que ha sido las AFP durante mucho tiempo, en que aprovecharon nuestra plata, trabajaron nuestra plata, ganaron utilidades. Yo le Los pregunto, afiliados Sebastián, obtuvieron el simple rentabilidad hecho por de, esa inversión también. sí, pues, yo echo de menos que ustedes como medios de comunicación algún día revisen las utilidades de la AFP. ¿Cuánta plata han ganado? ¿Cuánta plata se llenaron los bolsillos las AFP y ahora Por hacer el están trabajo de preocupados administrar, porque va a claro. haber un retiro de 10%? Sí. O sea, Senador, estafa el piramidal, gobierno, pues cuando el ellos gobierno, ganaban y retiraban plata y cuando hacían malas inversiones era culpa de nosotros. Y ahora que los chilenos y chilenas quieren retirar, se sorprenden, por favor, una frescura tremenda. Yo senador, espero que la Convención Constitucional supere las FP y tengamos un sistema de seguridad ujú. social solidario en este país y terminemos con este negocio de la previsión. Sí, senador, la última pregunta. El gobierno dijo que iría al Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece eso? Nuevamente no se han dado cuenta de lo que ha cambiado en este país. Yo creo que el amenazar con eso es simplemente una bravuconada y no Ujú. enfrentar el tema de fondo. Bien, Porque el Tribunal Constitucional podrá decir lo que quiera, pero la realidad, la necesidad económica del país es insostenible. bien. Entonces, nuevamente un gobierno que amenaza, pero no tiene la capacidad, la fuerza ni la convicción para cambiar este país. Senador Durresti, gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Buen día. Para ustedes, un abrazo, buenos días.